Canal Altavisión no se hace responsable del contenido de este programa. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Copesantos RL. Hoy, viernes 23 de octubre del año 2020, les saludo a su amigo el licenciado José Aquilino Mataporras. Y me acompaña esta noche la licenciada y para mí jurista Mauren Roxana Solís Madrigal. Ella es juez de familia en el juzgado de familia de Desamparados, magistrada suplente también de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia y para muchos y para mí la mejor juez de familia que tiene Costa Rica actualmente. Y eso pues lo respalda muchas cosas, entre ellas un libro que acaba de dar a luz esta semana, que aquí lo podemos estar viendo, el apremio corporal en la jurisprudencia constitucional de Costa Rica. Este libro ya está a la venta, esto lo está distribuyendo la imprenta Investigaciones Jurídicas, que tiene su oficina en San Francisco de Ríos, pero se pueden hacer los pedidos por medio de WhatsApp al 83 75 74 13. Este es el número de WhatsApp para aquellas personas que quieran conocer acerca de lo que es el apremio corporal. Y con la licenciada vamos a hablar esta noche acerca de este tema, desde luego de su libro, de su hijo, que ya le costó 17 años de su vida. 13 años de su vida, perdón, poderlo, para que diera luz él mismo. Y pero también queremos hablar acerca de la ley de pensiones alimentarias, porque es un tema que a raíz de toda esta situación del COVID ha generado mucha incertidumbre, muchos problemas para muchas personas, y no es para menos, porque muchas personas obligadas a pagar alimentos han visto disminuida su situación financiera, y con ello pues también hay una afectación para sus hijos y para sus esposas o esposos, según sea el caso. Y quién mejor que la licenciada Mauren Solís para que nos hable de estos temas. Es que buenas noches, licenciada, muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en un tema de tanta trascendencia, ¿verdad? Como es el tema de las pensiones alimentarias, y ligado con un asunto que no es menos controversial, que es el tema del apremio corporal. Así es que primero que todo, buenas noches y muchas gracias nuevamente por estar acá. Muchas gracias por la invitación y por esas palabras tan bonitas que me comprometen todavía más a hacer mejor mi trabajo cada día. Amo lo que hago y eso pues implica estudiar bastante. Mire, don Aquiles, en realidad el apremio corporal es dentro de muchas medidas, ¿verdad?, que existen para procurar el pago de la pensión alimentaria. Es la más conocida, el apremio corporal. Y yo diría que es la que acompaña en este momento la pérdida de la dignidad de la persona, ¿verdad?, que sufre el apremio corporal. Yo estoy totalmente convencida que el apremio no lo podemos eliminar del ordenamiento jurídico costarricense, porque si se elimina, el nivel de incumplimiento de la pensión sería mayor. Muchas personas incumplen por un tema de violencia patrimonial, de violencia psicológica, por una inadecuada construcción de su masculinidad. Y otras personas incumplen por situaciones que no pueden controlar. Tal vez a mí como persona juzgadora lo que más me inquieta, lo que más me indigna, lo que me genera un repudio profundo, es que la legislación actual trata como iguales a las personas que no han incumplido por las mismas razones. Entonces, el ordenamiento no me permite a mí analizar, por ejemplo, el récord de pago de una persona obligada al pago de alimentos con respecto a otra persona que tiene por deporte olímpico, digo yo, incumplir.
Y esa persona que tiene por deporte olímpico incumplir, recibe el mismo trato que la persona que, siendo muy responsable, perdió su trabajo por un acto que no pudo controlar, como por ejemplo COVID-19, y esa persona va a ser apremiada en caso de incumplimiento. Entonces, yo procuro siempre ser una jueza justa, y eso a mí me repugna mucho, que la legislación no me permita hacer un análisis del récord de pago de las personas. Ya este libro, cuéntanos, ¿cómo nace la idea? Ya sabemos que son 13 años de su vida dedicadas a buscar la información, jurisprudencia, a revisar votos de la Sala Constitucional, supongo yo que también de la Sala Segunda, supongo yo que consultas también sobre derechos humanos, y muchos temas al respecto. ¿Cómo nace la idea y por qué hasta ahora sale el libro? Sí. Para que la gente entienda por qué. Claro. No es como sentarse un par de horas a una máquina, ¿verdad? Exactamente. Bueno, la metodología de investigación de un tema jurídico es un poco diferente a la metodología de investigación de temas de otras áreas de las ciencias sociales, porque el derecho, a nosotros en la universidad nos dijeron que el derecho estaba compuesto únicamente por el supuesto de hecho y el efecto jurídico, y eso era, ¿verdad? La hipótesis y el efecto, pero resulta que no es así. Un mejor estudio del componente, o más bien del fenómeno legal, nos obliga a cuestionar lo que la gente dice que la ley dice, lo que los jueces dicen que la ley dice, y lo que la ley realmente dice y ha dicho. Entonces, confrontar el componente político-cultural con el componente estructural y con el componente formal, que en el caso costarricense es un componente reforzado porque nosotros tenemos los derechos humanos incorporados a nuestro ordenamiento jurídico de una vez, en forma automática, sin necesidad que pasen por la Asamblea Legislativa, ya sea que provengan de un instrumento formal o no formal. Ese componente reforzado en nuestro país no lo sabemos aprovechar en materia de premio corporal. Entonces yo me di la tarea de estudiar el tema. Empecé en el 2007. Lo que pasa es que para poder hacer algo serio tenía que devolverme desde 1989 sobre qué ha dicho la sala sobre algunos temas. Tuvo que volver a estudiar a Ricardín Siches, ¿no? También. Exactamente, tuve que devolverme. Estudiar el derecho. Tuve que devolverme e ir paralelamente estudiando hacia atrás y hacia adelante, porque no podía permitir ver a que se me acumulara los años siguientes. Entonces, es buscar la información, estructurarla, todo esto por supuesto en mi tiempo libre. Yo tengo la costumbre todos los días, de lunes a domingo, siempre dedicarle media hora a la lectura. Ya tengo tal vez puedo decir unos 40 años de hacer eso, poquito, sí, tal vez como 40 años de tener esa costumbre, media hora. Eso aumenta muchísimo la rapidez con la que se lee y la cantidad de información que se puede captar, ¿verdad? Yo le aconsejo a toda persona que adquiera ese hábito, que es maravilloso. Bueno, así es. Y el libro entonces está estructurado como una crítica hacia las líneas que no existen de la jurisprudencia constitucional y que incluso son contrarias a instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿verdad? Porque yo estoy convencida que en nuestro país el apremio corporal conlleva una pérdida de la dignidad humana, y esto es inaceptable. Que es diferente, ¿verdad? El apremio corporal a la detención propiamente dicha, cuando lo encierran a uno, como dice vulgarmente, por un delito. Pero de eso hablamos ahora más luego, porque quisiéramos estar haciendo un escenario acerca de lo que es la pensión alimentaria, ¿verdad? Y desde luego siempre haciendo referencia a lo que habla el libro del apremio, porque las pensiones alimentarias están relacionadas, como dice usted, coactivamente con el tema del apremio, ¿verdad? Claro que sí. De lo contrario no se podría. Muchos irresponsables, o muchos responsables también, no se comprometerían o no estarían obligados a pagar esos beneficios, ¿verdad? Exactamente. Bueno, vamos a empezar por la naturaleza de la pensión alimentaria. Exactamente. ¿Qué son los alimentos? ¿Qué es la pensión alimentaria? Mire, la pensión alimentaria tiene una derivación muy específica del deber de solidaridad. O sea, no está orientada a enriquecer, tampoco a indemnizar, tampoco a compensar. Entonces, tiene una finalidad muy específica, que es aportar una suma de dinero para que una persona pueda, en lo que
en lo que no puede también satisfacer sus necesidades, pueda lograrlo con ese aporte. En algunos casos la persona beneficiaria no está en posibilidad de aportar nada, de generar para sí misma nada, y en otras puede generar muy poco, y entonces en ese saldo en descubierto es donde entra a funcionar la pensión. La pensión entonces, como dije, no es para enriquecer, no es que me la paguen y yo la ahorro, ¿verdad? No es para indemnizar, es que me trató mal y ahora que me pague la pensión toda la vida, no se trata de eso. El elemento clave en la pensión es la necesidad, desde la persona beneficiaria, y desde la persona que la va a pagar, obligada, es la posibilidad de darla. Entonces, el beneficiario puede ser un menor de edad, o incluso un esposo, un cónyuge, sí. ¿verdad? Bueno, hay varias cosas que decir. Hay 4 presupuestos básicos para la pensión. En la universidad, a veces en las sentencias uno ve que los jueces dicen que son 3, no, en realidad son 4. Y se revisan en estricto orden. Es un orden prácticamente como la estructura de una torre en un edificio. Si no se revisa así, ninguna sentencia para la fijación, para el rebajo, para el aumento va a prosperar y va a sostenerse porque no se hace una revisión correcta. El primer presupuesto es determinar si existe un vínculo o si existe un parentesco. Porque vínculo y parentesco son 2 cosas diferentes. Si usted es mi esposo, usted no es mi pariente, ¿verdad? Usted es mi esposo, con usted yo tengo un vínculo. Luego vemos el tema, una vez evacuado esto, ¿verdad? Que hay un parentesco y un vínculo, entonces entramos a ver si hay alguna causal de exclusión. Es decir, si yo como beneficiaria estoy ubicada en una condición de que el derecho dice que yo tengo el derecho a los alimentos, pero yo también me coloqué en una situación que yo misma me bajé del trono, por decirlo así, me bajé del pedestal en que la ley me ponía. Por ejemplo, el adulterio, la sevicia, las ofensas graves, ese tipo de cosas me colocan a mí en una situación en la que yo no voy a poder recibir alimentos. El tercer supuesto, cuando ya tenemos claro que no hay causales de exclusión, entramos a ver las necesidades. Si yo necesito, en qué porcentaje, digámoslo así, en qué parte, y después de la necesidad vemos las posibilidades de la persona que va a estar obligada al pago de alimentos. Entonces, supongamos que usted es multimillonario y yo necesito mucho, pero yo no puedo demandarlo a usted porque no tenemos un vínculo, o porque no tenemos un parentesco, o porque sí tenemos un vínculo, pero resulta que yo me encuentro en una causal de exclusión. No importa que necesite, no importa que usted pueda darlo, pero no cumplo con los otros presupuestos. Eso se revisa siempre, para rebajar, para aumentar, para exonerar, para excluir. Y en esto quiero ser también muy clara. La exoneración no es lo mismo que la exclusión. Vamos a dejarlo ahí, porque tenemos que ir a la primera pausa, licenciada, con su canal. Regresamos en un instante. Hoy conversando con la licenciada Mauren Solís Madrigal, juez de familia del juzgado de familia de Desamparados y también magistrada suplente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Y como decía al principio, pues creo que yo una de las juristas más calificadas que tiene el país en materia de familia. Regresamos un instante. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. ¿Desea recuperar o cambiar su contraseña del servicio de Internet? En Cable Santos queremos facilitar sus trámites. Envíenos un correo electrónico a infocomunicaciones@coopesantos.com con la siguiente información: nombre y número del suscriptor. Adjuntar una fotografía legible de la cédula o pasaporte vigente por ambos lados. Contraseña actual y nueva contraseña con un mínimo de 8 caracteres. Recuerde anotar también su número telefónico. Si el correo pertenece a una persona que no es el titular del servicio, debe adjuntarse una autorización firmada por el suscriptor. En Cable Santos queremos facilitar sus trámites. Contáctenos al WhatsApp 8392-2525. Juntos podemos. En Coopetarrazú, le servimos como usted y su carrito se lo merece, con un servicio ágil de 24 horas en la gasolinera.
En Repuestos siempre le solucionamos sus problemas con conocimiento, experiencia y servicio. Además, le brindamos el mantenimiento general que su vehículo necesita. Aquí le chineamos su carrito. Somos Coopetarrazú, solidaria y sostenible. Somos su cooperativa. Venía con 4 yuntas de buey a cargar café. Era pequeñita, cooperota. Con el tiempo sentimos la ventaja de ser parte de la COPE, el financiamiento, la asesoría. Nos conocemos hace mucho tiempo. En la COPE saben lo que uno necesita para la finca y lo tienen a buen precio. En la COPE nos llevan el producto al lugar donde lo pedimos. Es una gran familia. Siempre decimos que la COPE es como nuestra casa. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal de Televisión, Canal de Cope Santos RL, y todos los programas de Hablemos también los podemos ver en YouTube y con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Hoy conversando con la jueza de familia, licenciada Mauren Solís Madrigal, acerca del tema de las pensiones alimentarias, y también vamos a estar hablando acerca de la premio corporal, que es un asunto que requiere mucho análisis, y quién más que ella, como una juez sumamente calificada para que nos hable de estos temas. Entonces ya estábamos hablando de cómo se califica, en qué casos procede la obligación alimentaria. Y aquí tal vez yo quisiera también preguntarle, licenciada, con el tiempo es corto realmente, que nos explique cómo se tramita una pensión alimentaria, cuál es el procedimiento que debe seguir una persona que esté en esas condiciones en que usted ha señalado, que exista un vínculo para que pueda tener derecho a esa pensión, que exista una necesidad, ¿verdad? Básica para la alimentación, vestido y salud, que es el artículo 173 o 63 del Código de Familia, ¿verdad? 164. 164 del Código de Familia. Y entonces, ¿cómo se tramitan esos procesos? ¿A quién debe acudir la persona que quiere alimentos? Y si es solo para menores, si hay también para mayores, si es para hombres o es para mujeres, ¿cómo opera eso, licenciada? Bueno, muy bien. La pensión alimentaria, como dije, está basada en la solidaridad, en la necesidad y en la posibilidad, ¿verdad?, que tiene una persona, por ejemplo, de pagar la necesidad de quien la reclama. Un elemento fundamental de esto es que en materia de la obligación rige el principio de legalidad, es decir, es lo que la ley determina. Si la ley determina que hay alimentos, puede existir alimentos entre los esposos, es entre los esposos y no en otras circunstancias, ¿verdad? Entonces, eso ya está dado por la ley. Claro. Se deben alimentos los cónyuges entre sí, se deben alimentos los padres a los hijos, y con respecto a los hijos será cuando los hijos sean menores de edad o sean mayores de edad, y en dos circunstancias, que pueda ser que se encuentren estudiando con una carga académica aceptable y un rendimiento bueno, ¿verdad? Y además, si tienen una discapacidad, pero no cualquiera, sino una discapacidad. Ese rendimiento académico aceptable, que hay un parámetro de notas, porque en realidad no se trata de un tema de notas, porque le voy a decir, puede ser que yo quiera estudiar para astronauta y mis notas estén en lo mínimo, ¿verdad? Entonces no es ganar las materias con un 100, sino matricular el bloque de la carrera de acuerdo a las circunstancias de la persona, a su potencial. Digamos, no se justificaría que una persona que no tiene inconvenientes en el pago de la pensión, que no ha tenido inconvenientes o necesidades especiales más bien en su proceso de aprendizaje, no tenga una edad cronológica acorde con el avance en los estudios de acuerdo a un momento determinado. Todo eso hay que verlo, todo eso hay que valorarlo muy bien, porque la ley no prevé o no busca hijos perfectos. De hecho, la perfección es un concepto subjetivo. Lo que para usted puede ser perfecto, para mí puede ser que no lo sea.
Puede ser que una persona lleve 6 materias y les gana todas con 80 y es su mayor esfuerzo, y las ganó. Y puede resultar ser un excelente profesional. O podemos hablar de una persona que gana todo con 100 y resulta que al final no logra terminar la carrera por alguna razón. Entonces, tiene que ser visto cada caso en particular, ¿verdad? Para no cometer injusticias, porque no podemos tratar a los hijos y a las hijas iguales cuando no están en igualdad de condiciones. Por ejemplo, pensemos un hogar donde hay situaciones de violencia. Qué difícil puede ser para un adolescente ganar los exámenes del colegio, de bachillerato, en medio de situaciones y conflictos. En cambio, otro que tal vez tenga todas las comodidades a nivel económico, sufre de otras carencias que también afectan. Se puede perder unos cursos y ganar otros y está calificando. Depende de las circunstancias, ¿verdad? Si una persona tiene por deporte perder cursos, sí, ya la situación cambia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de esto? Bueno, la idea es que lo que pague la persona obligada al pago de alimentos se satisfaga específicamente, se utilice específicamente para la pensión. Claro. Y que tenga un provecho, que deje un significado, un aporte, un plus en la vida de ese hijo o esa hija. Entonces, por eso es. También se deben alimentos los abuelos y los bisabuelos a los nietos y bisnietos. Sí, si el papá dejó tirado al hijo, botado al hijo, y la mamá no puede, el abuelo no puede, el papá no puede, perdón, el abuelo sí está ahí obligado, sí, si tiene recursos, ¿verdad? Sí, exactamente, volvemos a lo mismo. Siempre se revisa todos los presupuestos, los 4 presupuestos, para tener claridad de que la persona pueda dar alimentos si la otra persona lo necesite. Uno de los temas que sí, entre varios que trato en este libro, es precisamente la pensión alimentaria para abuelos respecto de nietos que no son sus nietos biológicos y que no tienen ninguna relación con ese abuelo. Le pongo un ejemplo. Pensemos que su hijo reconoce a unos trillizos que no son suyos. Pero su hijo nunca se entiende de esos trillizos, usted no los conoce, y su hijo se perdió, o sea, se fue, anda en otra cosa, en otro país, y a usted le obligan al pago de alimentos respecto de esos trillizos con quien usted no tiene un nexo biológico, pero además no tiene un nexo afectivo. Eso es un tema que hay que valorar muy bien. Porque entonces estamos hablando que cuando se efectúa un reconocimiento que no coincide con la verdad biológica, por la razón que sea, se efectúa, ese reconocimiento va a tener un impacto, ¿verdad?, en el proyecto de vida de un abuelo, de una abuela, impidiéndole entonces a esa persona eventualmente desarrollar un proyecto de vida que respete su dignidad en el proceso de envejecimiento. Entonces, eso hay que tenerle mucho cuidado. El ordenamiento tiene sus deficiencias en eso. Otras personas que están obligadas al pago de alimentos es también los convivientes. Y esto es un tema también muy delicado, porque los convivientes, se ha dicho, mucha gente ha dicho y se ha repetido como una leyenda urbana de carácter jurídico, y todo el mundo lo cree y lo aplaude como cierto, que en realidad no lo es que para tener derecho a los alimentos, las personas tienen que esperar a que exista una sentencia en un juzgado de familia firme que declare ese derecho. Y eso no es cierto, por varias razones. Primero que todo, cuando analizamos en el INEC las estadísticas sobre los tipos de familias que existen en nuestro país y fundadas de qué manera, nos damos cuenta que la unión de hecho hace mucho rato se convirtió en la principal fuente para formar una familia. El matrimonio ya no es la principal forma para formar una familia en Costa Rica. De hecho, la mayoría de los niños y niñas en nuestro país nacen de mujeres solteras o de mujeres en uniones de hecho, que no sabemos si son mujeres en uniones de hecho solteras, viudas, divorciadas, con una pareja que pueda tener un impedimento para contraer matrimonio. O sea, no sabemos si son niños y niñas nacidos de uniones de hecho regulares o irregulares, porque ese disgregado más bien de las estadísticas no las tiene el INEC, que me parece muy importante tenerlas, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, cuando analizamos esto nos damos cuenta que la interpretación que se ha hecho o el argumento que se ha dado para que la unión de hechos surta efectos de carácter alimentarios única y exclusivamente hasta que exista sentencia firme es muy conveniente. Es muy conveniente para un montón de gente que está en esa forma de fundar familia. No cumple con la obligación.
Claro, muy lindo, ¿verdad? Es demasiado cómodo. Usted se vincula con una persona, hace un proyecto de vida y no te doy alimentos porque no hay una unión de hecho reconocida por un juez. A esto se suma que otra gente dice que la unión de hecho se reconoce cuando termina. Eso es falso. Es falso. La unión de hecho siempre ha surtido efectos jurídicos en nuestro país, incluso desde antes que fue incorporada al Código de Familia en el capítulo específico en 1995, si mi memoria no me traiciona. Ya surtía efectos jurídicos desde la ley 7142. Siempre se ha dicho que la unión de hecho procede después de 3 años de estar en convivencia. Sí. En este caso específico, para los alimentos no hace falta los 3 años. Sí, sí hacen falta los 3 años. Lo que pasa es que la gente dice que se reconoce solamente cuando termina. Sí. O sea, que tiene que haber finalizado la unión para que, y obviamente con más de 3 años, para que proceda el reconocimiento, y eso es falso. Ejemplos típicos: la ley de penalización. La unión de hecho está en curso y el señor intentó matar a la señora. Se aplica la ley de penalización. Claro. Y se va a dar en el proceso penal una especie de reconocimiento sumario de esa unión, porque es lo que agrava el tipo penal. Entonces, para que la gente le quede claro, si una pareja tiene 4 años de estar conviviendo, tiene que, para que tenga derecho a alimentos, la pareja, digamos, cualquiera de los dos, tiene que estar con solo acreditar que ya tiene 4 años de estar juntos, ya es suficiente para que un juez le dé el derecho a la pensión. Le otorgue, perdón. Cuando la ley, cuando la reforma que se hizo al Código Familia hace referencia a que el reconocimiento de la unión de hecho es necesario, ¿verdad? Se debe dar después de que la pareja tiene más de 3 años de casados. Ese reconocimiento es necesario que sea en un juzgado de familia y en un proceso de reconocimiento de unión de hecho si es para efectos de gananciales. Pero la pensión, no para alimentos. El reconocimiento se puede hacer sumariamente en el juzgado donde se lleva el proceso. Ahora, sí tiene que hacer necesariamente la condición para que se dé la unión de hecho. O sea, no puede estar uno casado, otro divorciado. Tiene que ser la unión de hecho que es permitida en nuestro país, es la unión de hecho donde no existe impedimento para contraer matrimonio. Si existe un impedimento y es por parte de solo uno de ellos, de los miembros, sería una unión de hecho irregular. Esa unión de hecho no está. Ahora, siempre esa pensión, ese beneficio alimentario procede siempre y cuando la persona demuestre que es dependiente de esa persona. Excelente pregunta, don Aquiles, porque viera que usted, el Código de Familia establece una condición adicional que no está regulada para los cónyuges, que es, dice la norma, como un requisito adicional que debería ser, es de hecho inconstitucional, porque si usted no puede, recibe alimentos, si usted no puede de verdad proveerlos bajo ninguna circunstancia, dice la norma, y eso no se le exige a los demás. Entonces hay una resistencia, hay una regulación ahí como media turbia para los convivientes, está torcido el ordenamiento, ¿verdad? Entonces no me parece que sea correcto. Las normas, si estamos hablando de que se interpreta como una familia, como en efecto funciona, debemos hacer unas interpretaciones justas. Es decir, si usted y yo estamos en unión de hecho, superamos los 3 años, y usted por cualquier razón ya no me da alimentos y se logra establecer que efectivamente usted era el proveedor de la casa, o al menos el proveedor con mayor fuerza de la casa, yo puedo reclamar alimentos. Al menos para empatar esa proporción que estaba aportando y ahora ya no va a aportar. Exactamente, sí. Y se puede hacer perfectamente el reconocimiento sumario en el proceso de alimentos, siempre y cuando todo esté clarito. Claro. Es decir, no estemos hablando de una unión de hecho que eventualmente su reconocimiento ya haya caducado, que no exista, digamos, problemas para establecer que usted tiene aptitud legal para casarse y yo también, o, ¿verdad? Cuando todo está claro, se hace. Procede, si no, no procede. Un reconocimiento sumario de la unión de hecho para fines alimentarios. Bien, estamos hoy hablando con la jurista Mauren Solís Madrigal, juez de familia del Juzgado de Familia de Desamparados y magistrada suplente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, también autora del libro El Apremio Corporal, en la jurisprudencia constitucional costarricense. Este libro está a la venta, lo podemos adquirir
en la editorial Investigaciones Jurídicas, en el número 83 75 74 13. Usted llama ahí, ellos se lo hacen llegar, o si está aquí en el área, si está en el área metropolitana, o si no, pues ahí pueden irlo a adquirir también. Les damos un instante. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Canal Altavisión es la herramienta para que su negocio crezca sin parar. Anúnciese con nosotros. Consulte por nuestros precios que incluyen la elaboración del anuncio. Recuerde que la televisión es el único medio de comunicación que le permite ver y escuchar al mismo tiempo. Aproveche y lléguele a su público meta. Llámenos al 2546-2525 y consulte por nuestros paquetes publicitarios. El mundo nos presenta grandes retos. Pero cada mañana es una nueva oportunidad para apoyar a todos los que nos necesitan. Seguimos trabajando y produciendo para que los alimentos lleguen a sus comunidades. Desde nuestros supermercados seguimos trabajando para que a ustedes no les falte nada. Esto tiene que pasar. Pero nosotros no podemos parar. Por el bien de todos nuestros asociados, clientes y comunidad en general. Gracias, Copetarrazú, por proveernos de lo necesario en esta época de incertidumbre. Gracias por asegurar la alimentación de nuestros niños y niñas en los centros educativos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Cope Santos RL, con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche, y todos los programas de Hablemos también los podemos ver en YouTube. Hoy conversando con la jurista Maureen Solís Madrigal, jueza de familia del Juzgado de Familia de Desamparados y magistrada suplente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Un saludo para el diputado Otto Roberto Vargas, que siempre ve los videos del programa Hablemos. Muchísimas gracias. Quien además tiene y manda un saludo muy especial para la licenciada Maureen Roxana Solís Madrigal. Para él y para muchos otros, igual, reitero, la mejor juez de familia que tiene, la abogada con más conocimiento en materia de familia en Costa Rica. Muchas gracias. Y actualmente con un nuevo libro, porque también tiene varias publicaciones. Sí, señor. Tiene varias publicaciones: la ley contra la violencia doméstica comentada, la sustracción internacional de las personas de menor edad, derechos de familia, cumplimiento de las obligaciones alimentarias, derecho de familia, derecho alimentario y discapacidad, gastos ordinarios y extraordinarios, también derecho de familia, variación de la cuota alimentaria, es un temazo que vamos a ver con la licenciada ahorita, derecho de familia, alimentos entre convivientes, ya lo estuvo desarrollando, también el tema de la paternidad y una serie de análisis acerca de la jurisprudencia constitucional en cuanto al premio corporal, medidas coercitivas, pensión alimentaria, prestaciones alimentarias, modificación de la cuota, naturaleza y obligaciones alimentarias. Licenciada, usted ya nos hizo un análisis acerca de cómo, quiénes son los que tienen derecho a los alimentos. Esto nos da base para decir de que lamentablemente usted va a tener que estar aquí con nosotros muchos programas más, porque son temas muy amplios todos y no podemos abarcarlos lamentablemente. Cuando guste. Pero sí hay aquí un temita que es importante, es la fijación ya propiamente de la pensión, porque hay una crítica generalizada en que todos ustedes no tienen un parámetro para fijar la pensión. Lo hacen objetivamente, desde luego, con el análisis de toda la prueba que logren recabar en un expediente, pero sí hay mucha disparidad. Entonces, no es lo mismo el monto que fija la juez de familia o el juez de San José, que el de Tarrazú, que el de Cartago, que el de Desamparados. Y eso pues pone a mucha gente en su real dimensión a pagar lo que tiene que hacer,
a otros los pone en un estado prácticamente de insolvencia o de incumplimiento total, y otros salen beneficiados porque no pagan lo que tienen que pagar, ¿verdad? Entonces, y ahí, bueno, ya después viene el tema de los incidentes de incremento, de disminución, que queremos también tratarlos de manera somera. Pero ¿cuál es el procedimiento para fijar ya esas pensiones, licenciada? ¿Qué tipo de pruebas utilizan ustedes para hacerlo y por qué? Que no es culpa suya, desde luego, esas disparidades, ¿verdad? Si a un juez de Punta Arenas le dicen que fulano tal, un demandado es caficultor, entonces piensa que gana cantidades de dinero, ¿verdad? O si le dicen que es un futbolista, alguien en Heredia también piensa que gana muchísimo dinero, y a veces no es así, ¿verdad? Sí. Bueno, antes de pasar a esa pregunta, voy a decir que hablar sobre la exoneración y la exclusión, que no lo terminé. La exoneración se refiere a la persona que paga alimentos. Claro. La exclusión a la persona que lo recibe. Entonces, hay causales de exoneración y hay causales de exclusión. Se va excluyendo que ya cumplió la mayoría, por ejemplo. Por ejemplo, digamos, si usted y yo estamos casados y yo le fui infiel, entonces hay una causal de exclusión. También, ¿verdad? Sí. Pero en cambio, si usted y yo estamos casados, yo no he incurrido en una causal de exclusión. Pero usted, espero que no, pierde su fuente de ingresos de una manera dramática, sin posibilidad de recuperarla, además pierde su salud y pierde otras cosas, podría existir ahí una causal de exclusión, ¿verdad? Entonces, perdón, de exoneración. Entonces, hay que tratarlo con cuidado porque a veces la gente presenta un proceso de exoneración cuando en realidad es exclusión. Sí, la mujer divorciada que se divorció normalmente, ¿verdad? Tiene un derecho a una pensión, luego se casa y ya se excluye como beneficiaria. O inicia una convivencia, ¿verdad? Y vea usted que la ley dice... No tiene que estar casado, tiene que haber una convivencia, ¿verdad? Sí, la ley, o sea, si yo estoy divorciada e inicio una convivencia con otra persona, y la norma no me habla de una unión de hecho, me habla de una convivencia, o sea, cualquier convivencia. Yo voy a estar en una circunstancia en la que podría perder mi derecho. ¿Por qué? Bueno, porque lo que se pretende es que la pensión que yo reciba, yo la invierta en mí, ¿verdad? En mí, en mis necesidades. No estamos hablando de generar un soporte económico para financiar un proyecto de vida. ¿Qué pasa con una menor de edad? O sea, que una menor de edad tiene derecho a pensión, entra en una relación siendo menor de edad, que tenga 17 años, entra en una relación de convivencia con un tercero, sin casarse, por ejemplo, o tenga un hijo. ¿Qué pasa en esos casos? Usted hace preguntas de examen, don Aquiles, de examen de judicatura. Voy a decir por qué. Vean, primero que todo, solamente puede reconocerse una unión respecto a las personas que se puedan casar. Si en nuestro país ya no está permitido el matrimonio de personas menores de 15 o de personas de entre 15 y 18, ¿verdad? Que se produjo dos legislaciones diferentes en dos momentos distintos, no se puede hablar de una unión de hecho respecto de una persona menor de edad. Lo que hay es una relación impropia, ¿verdad? Si esa relación se cumple en los presupuestos de ley, podríamos estar hablando incluso ante un delito. Ahora, lo que pasa es, por ejemplo, ¿qué ocurre? Que no ocurre lo mismo con una unión, es que si antes, cuando la gente se casaba siendo menor de edad, el matrimonio generaba la mayoría de edad, lo que la gente llamaba, entre comillas, una emancipación. La unión de hecho no tenía ese efecto. Cuando fue creada en el código, nunca se asignó ese efecto a la unión de hecho de personas menores de edad. Entonces, yo, por ejemplo, en el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, no le veo mayor inconveniente porque ya había sido eliminado el ordenamiento jurídico el matrimonio de personas menores de 15 y menores de 18. Si nuestro ordenamiento jurídico tuviera el matrimonio para personas menores de 18 y existiera la posibilidad de matrimonio entre personas del mismo sexo, mi criterio sería totalmente diferente. No por la orientación sexual, sino porque yo me opongo rotundamente al matrimonio prematuro, ¿verdad? Las personas, yo diría que muchas nunca en su vida van a estar preparadas para casarse, y menos siendo menores de edad. Entonces, en el tema que usted menciona, pensemos una chica de 17 años y medio que está en una relación con otra persona y convive bajo el mismo techo con otra persona, en principio podría ser un delito. Padre o madre que permitan una circunstancia de esas no podrían verse beneficiados de la comisión de un delito contra su hija. Y esa muchacha tendría derecho a recibir alimentos en el tanto estudia,
tendríamos que aplicarle un poco el efecto de la mayoría de edad en el matrimonio, que ya no existe de personas menores de edad, de manera entonces que la obliguemos a estudiar para poder seguir teniendo derecho a los alimentos. Ya no pierde el derecho si tiene una relación. Ya no por su condición de menor de edad necesariamente, sino porque está asumiendo un proyecto de vida que los padres no tienen por qué sustentarle, y menos si está en una situación delictiva, porque sería víctima de un delito, y por ser víctima de un delito no podría perder el derecho a los alimentos. Pero tenemos que darle un propósito. La unión de hecho prematura, que no es tal, sino una relación impropia, hace que esa mujer adolescente pierda su derecho al desarrollo integral. Se le roba la adolescencia, lo que le falta para terminar y para ser adulta. Entonces, no puede ser que el ordenamiento beneficie a todos los adultos que están ahí cerca de ella, que por acción o omisión han generado sus circunstancias. Pero podemos exigirle entonces que estudie. Y ahí la situación se cae, porque ya una relación impropia al abusador de esa adolescente no le va a gustar que la joven esté sometida a reglas de estudio. Claro, ya no le va a gustar, no va a ser una presa atractiva, porque la mujer que estudie tiene más posibilidades de abrir los ojos y decir esto no está bien. Entonces se le va la presa. Claro. ¿Verdad? Luego, en el caso que usted menciona, lo que me preguntó, ¿cómo se fija una pensión? Mire, primero que todo, hay que entender que la pensión no es una limosna, ¿verdad? No es dar lo que le sobra, tampoco es para compensar, tampoco es para indemnizar, no es para capitalizar. En otras circunstancias, podríamos decir que tiende a buscar mantener un determinado nivel de vida, no un nivel de consumo, que la gente confunde nivel de vida con nivel de consumo. Si yo lo que adquiero, lo adquiero a punta de tarjeta, yo no tengo un nivel de vida, yo tengo un nivel de consumo. Claro, de deuda. Si yo utilizo mi tarjeta de crédito como medio de pago, tengo un nivel de vida. Si la uso como medio de crédito, tengo un nivel de consumo. Una tarjeta de crédito muy bien administrada es excelente, porque representa un adelanto de los ingresos administrados correctamente, base paga, la persona siempre va a tener liquidez, nunca va a pagar intereses y va a ganarse los puntos de una determinada tarjeta. Usualmente se confunde esto, claro. Nivel de consumo con nivel de vida, son dos cosas diferentes. Le decía que en otro contexto, en otro escenario, podríamos tutelar un nivel de vida, pero ahora con COVID es muy diferente. Porque las cosas a las que yo podría estar acostumbrada ya podrían no darse, no solamente porque no tenga los recursos para adquirirlas, sino porque el servicio no se está prestando. La persona que destinaba a producir ese bien o servicio perdió su ingreso y ya no lo puedo conseguir, ¿verdad? Otro tema que tenemos que analizar es que, ¿cuáles son las pruebas? Me dice usted, mire, primero que todo, hay que considerar las cosas que la persona ha aceptado en un proceso. Si usted acepta algo en un proceso, yo no tengo por qué exigir pruebas. Sí, ya no hay. ¿Verdad? Ya no hay controversia. Número 2, las cosas que son presunciones humanas. Yo no tengo que recibir prueba para determinar que un niño come. Lo que requiero es prueba para determinar que no puede comer lo habitual, porque tiene alguna necesidad en particular en su organismo, alguna enfermedad, que lo obliga a tener que alimentarse, ¿verdad?, de una manera diferente. Tiempos de comida, calidad de comida, alimentos que le están totalmente prohibidos y que adquirirlos resulta más caro. Entonces se prueba lo que es excepcional. Yo no tengo que demostrar que un niño tiene derecho a la educación. Lo que tendría que demostrar es que la educación que recibe es la educación privada y que esa es la educación que las papá y mamá estuvieron de acuerdo en un momento determinado y analizar cuál fue la coyuntura que se dio en un momento determinado, por qué se dio, tomaron esa decisión de la educación privada y por qué ahora ya no. ¿Qué tira al iniciar? El tiempo corre aquí con estos temas tan importantes. Vamos a ir a la última pausa, regresamos hoy en un instante conversando con la jurista licenciada Maureen, o la jurista Maureen Solís Madrigal, jueza de familia de Desamparados. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región.
yo compro en mi comunidad. ¡Qué pollo! ¡Y qué sabor! ¡Qué rico y qué olor! Super Pollo es crujiente, lo prefiero yo. Super Pollo, sin duda es el mejor. Hoy toca pollo, Super Pollo en San Marcos de Tarrazú, frente a Casoma. Tiene para usted 8 piezas de pollo por solamente 4.950 colones. Además, nuestras deliciosas palomitas de pollo desde 1.200 colones. Nuestro servicio express al 2546-5141 o al 8565-1470. Juntos saldremos de esta. Una iniciativa de Coop Santos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, canal de Cope Santos RL, con repetir los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Un saludo a toda la gente de la zona de Los Santos, Dota, Tarazú, John Cortés, Acosta, Uriscal, Frailes, en fin, todo el área de construcción de Cope Santos, en donde es visto el programa Hablemos. Y también este programa lo pueden ver, este y todos los programas de Hablemos, en YouTube. Voy conversando con la jurista Maureen Roxana Solís Madrigal, jueza de familia del Juzgado de Diputados y magistrada suplente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, también autora del libro El apremio corporal en la jurisprudencia constitucional de Costa Rica, que es un libro que acaba de publicarse, tiene 8 días, está publicado y ya está a la venta en la imprenta Investigaciones Jurídicas, y cuyo número de teléfono para adquirir este importante material sobre el apremio es el 83 75 74 13. 83 75 74 13, ahí pueden hacer los pedidos de este importante libro. Licenciada, lamentablemente los temas son muy importantes, el tiempo es muy corto, pareciera mentira, pero bueno. Las disminuciones de pensión, los incidentes de rebajo y los incrementos de pensión, cómo opera ahorita también el tema de la suspensión de pensiones, ¿verdad?, con el asunto del COVID, para que luego nos haga ya un cierre con el asunto del apremio corporal, en qué casos procede, que yo a veces tengo cierto reproche contra la gente de la fuerza pública que procede con los apremios, porque son como muy abusivos a veces, ¿verdad? En algunos casos le dan tolerancia a una persona y le dan chance que pase un sábado y que pase un domingo, pero en otros como que esperan los días críticos, o sea, los sábados o días feriados para ir a la detención. No sé si será por un tema de trabajo, pero sí sucede muchas veces eso, ¿verdad? Mientras que otros dicen, yo tengo amistad con el policía y me da chance de que pueda pagar el próximo lunes. Pero entonces, ¿cómo proceden los incidentes de rebajo o de incremento? ¿En qué casos procede la suspensión ahora con el COVID? ¿Verdad? ¿Cómo es el procedimiento también? Mire, yo como persona juzgadora, siempre que tengo en mi trabajo un proceso de rebajo o un proceso de aumento, porque aplica igual, me estudio todo el expediente. Estamos hablando que si la pensión tiene 18 años, la está rigiendo, estudio 18 años, ¿verdad? No es tan fácil como venir a estudiarse solamente el proceso de aumento, el proceso de rebajo, no. Un estudio consciente implica estudiar absolutamente todo lo transcurrido. Claro. Esto que me va a permitir a mí tener claridad sobre cuáles fueron los presupuestos, las circunstancias muy, muy puntuales que se analizaron durante todos los años o el tiempo que estaba vigente la pensión. A veces hay argumentos que las personas exponen que ya fueron objeto de debate anteriormente. Y reiteran. Y entonces hacen que el proceso sea desgastante para todas las personas porque están enfrentadas respecto de algo que ya se discutió. En el tema del rebajo y el aumento, lo primero que tenemos que tener en consideración es que
hay en situaciones en las que por sí mismas implican un aumento. Por ejemplo, el transcurso del tiempo. Un niño de 5 años no consume los mismos alimentos ni utiliza la misma ropa que un adolescente, ¿verdad? Los varones crecen muy rápido, son devoradores de alimentos, ¿verdad? Por una cuestión hormonal, muscular. Es diferente para las chicas, pero las chicas tienen otras necesidades, ¿verdad?, que hay que satisfacer, como por ejemplo de higiene personal, ¿verdad?, que son otros productos los que requieren. Entonces las necesidades son muy diferentes y aumentan. Entonces hay varias formas de aumentar una pensión. Primero, por el acuerdo de las partes, que tiene que ser un acuerdo transparente y no fraudulento, ¿verdad? Fraudulento con la finalidad de dejar a un acreedor común y corriente sin parte. Sí, yo no le hice una sentencia que usted emitió al respecto. O bien, muy interesante, dejar por fuera a otro acreedor alimentario. Luego podemos hablar del aumento automático, que es el que se da por costo de vida, que es realmente muy simbólico. No es como la gente cree, es que me aumentaron 10,000 colones del salario, entonces son los 10,000 los que tengo que trasladar a la pensión. No, hay que hacer regla de 3 para saber cuánto significa estos 10,000 en la pensión, qué significado tiene, y en ese porcentaje se aumenta. Y luego tenemos ya el aumento contencioso, que es el aumento donde se discute muy específicamente el aumento de las necesidades. De las necesidades. No estamos hablando que yo unilateralmente adquirí un nivel de vida diferente al que antes tenía. Y ahora quiero que el padre o la madre lo satisfaga. Esa es la particularidad que a veces la gente no comprende, ¿verdad? Entonces, se formulan procesos de aumento y procesos de rebajo sin considerar qué es lo que dijeron antes. Entonces, en mi caso, yo sí estudio todo. Claro. Y yo, qué raro, hace 5 años en el folio tal, del expediente tal, dijo algo totalmente distinto a lo que está diciendo ahora. Por la boca muere el pez, ¿verdad? Ahora le digo, en el caso del rebajo, es muy importante que la persona entienda que cuando se traen hijos a este mundo, ¿verdad?, el padre y la madre acompañan a ese hijo desde antes de nacer, porque existe el cobro de gastos de embarazo y maternidad, y hasta la sepultura, porque se pueden cobrar gastos por un entierro. El periodo de acompañamiento de un papá y una mamá para un hijo en el proceso alimentario, en materia de alimentos, es así de grande. Entonces, cuando usted tiene hijos, usted no puede hacer un proyecto de vida excluyéndolos. Si usted decidió tenerlos o se dieron, los nacimientos se dieron por la razón, ¿verdad? Tal vez a veces son hijos que no son planeados, pero no por eso quiere decir que no sean amados. Esos hijos deben estar proyectados en todo lo que el padre y la madre hacen. Entonces, si usted va a adquirir una deuda, no puede usted pretender adquirir una deuda como si sus hijos no existieran, ¿verdad? O peor aún, tener otros hijos, ¿verdad?, tener más hijos y tratar a los hijos anteriores como si fueran de segunda categoría. O sea, a estos hijos los trato diferente. En la práctica judicial nosotros vemos cómo la gente cree que los aumentos y los rebajos se dan por gusto, porque yo quiero que se dé un rebajo, yo como parte actora lo quiero, yo como parte demandada lo quiero. Y no funciona así. Los procesos de rebajo y de aumento son tan importantes como la fijación de una pensión. Se hacen los mismos análisis para determinar cuáles son los presupuestos, si se cumplen o no. Cuando se habla de necesidades, cuáles son necesidades reales, cuáles son necesidades creadas, cuáles son necesidades adquiridas de manera unilateral. Lo que sí es un hecho que ahora con el tema del COVID y la suspensión de contratos de trabajo, ¿verdad? Sí, muchos incidentes, supongo yo, que han prosperado, o al menos han suspendido parcialmente el pago de pensiones, ¿verdad? Mire, eso es un tema muy interesante porque la Asamblea Legislativa, con mucho respeto de las señoras y los señores diputados, han tenido y tienen tiempo para legislar sobre muchos temas como debe ser, pero no para legislar sobre pensiones. Y es un tema que afecta directamente la libertad de las personas, pago de hipotecas, continuidad de estudios, ¿verdad?, tanto para hijos adultos como para hijos menores de edad. Es un tema muy importante
que está obligando a los juzgados a trabajar con el mismo recurso humano, con la misma legislación para resolver problemas diferentes. Y digo que son diferentes porque la economía costarricense murió. No es que está en coma. Sí, la economía costarricense murió. El daño ocasionado a la economía costarricense por el COVID en todas las áreas, ¿verdad? En todas las áreas de la economía, en la producción de bienes y servicios, es de tal magnitud que las fuentes de ingresos se perdieron y no hay posibilidad de recuperarlas, o al menos de recuperarlas y que puedan llegar a tener un estándar como el que tenían anteriormente. Esto nos impacta a todos, a todas las personas. He escuchado con preocupación que algunas personas dicen que los funcionarios públicos no se han visto afectados por COVID. Eso es parcialmente cierto en el tanto la fuente de ingresos sigue siendo la misma, ¿verdad? O al menos con las particularidades de lo que se ha legislado hasta el momento. Pero es que hay muchos empleados públicos que se convirtieron en el único sostén de sus familias. Sí. No solamente de su familia nuclear, sino también de su familia extensa. Entonces vemos, por ejemplo, hombres obligados al pago de alimentos que antes solamente tenían que atender su hogar y contaban con el apoyo de su nueva pareja, pero esa nueva pareja perdió el trabajo, como lo perdió la madre de sus primeros hijos, como lo perdió su hermana, su papá, su mamá. Es una cuestión en cadena, ¿verdad? Y esa persona, funcionaria pública, se convirtió en la única fuente de ingreso para toda su familia, incluyendo la familia extensa. Sí. Estas son situaciones que la ley de pensiones, o sea, no abraza, no cobija, y lo único que procesalmente hablando se puede buscar son soluciones que no mantengan a las personas enfrentadas en cosas que no tienen ningún sentido, porque en este momento a una persona no se le puede dar un rebajo de la pensión por un mes, porque COVID no se va a acabar en un mes. COVID no va a venir y nos va a decir... Tiene que haber una solución inteligente para que... Claro, una solución que nos permita tener menos procesos en trámite, con expectativas a las personas de... Es ilógico que usted tenga en un juzgado cualquier cantidad de procesos esperando sobre temas que no tienen una solución concreta y que sea una solución que realmente aporte algo para el problema que estamos atravesando como sociedad. Entonces la persona que está en esta situación puede, ya que vio reducidos sus ingresos y está obligado al pago de alimentos, puede pedir una suspensión de pensión. Yo diría lo que es que la suspensión de la pensión como tal, don Aquiles, no está prevista en la legislación. ¿Un rebajo sí lo puede solicitar? Un rebajo lo puede hacer, pero ahí es donde uno dice, bueno, realmente la persona perdió su fuente de ingreso, realmente la perdió. Porque si usted me dice a mí que usted es un empresario importador de cloro, es difícil, ¿verdad? Si usted me dice a mí, por ejemplo, que usted es una persona, por decir algo, supongamos que ahora hay la crema 5 patitos, que es la que se dice que cura el COVID, por decir un ejemplo, ¿verdad? Sin comprometerme con una marca. Y usted invirtió sus recursos y ahora se hizo multimillonario porque usted vende 5 patitos y vende 6 patitos y 7 patitos. Es muy distinto a una persona que no tiene absolutamente nada, que pasó de ser asalariado, ni siquiera puede ser emprendedor porque no tiene nada, ¿verdad? Ahora, el problema es que usted presenta el rebajo, ¿y qué? El rebajo como está diseñado en la ley de pensiones actual, que no responde para nada a COVID, es un rebajo que usted va a tener que esperarse hasta la sentencia para obtener un rebajo si es que lo obtiene. Sí, depende del juzgado, dura varios meses, ¿verdad? Sí, ahí es donde yo creo que tenemos que nutrirnos como profesionales en derecho de toda la teoría que ya conocemos sobre medidas cautelares atípicas, unas medidas que se llaman inaudita parte, es decir, las que se adoptan sin necesidad de escuchar a la otra parte y podamos tener una solución. Y si no se da el pago de la pensión, viene el apremio corporal, licenciada. Sí. El apremio corporal, a mí lo que más me preocupa, don Aquiles, es, bueno, primero, como le dije, que violenta gravemente el principio de igualdad. Segundo, no hay visitas de monitoreo, como ocurren con las personas privadas de libertad por asuntos penales, no tienen defensa pública. La Sala Constitucional ha aceptado el apremio corporal contra mujeres embarazadas, contra mujeres en periodo de lactancia, contra personas indígenas, personas adultas mayores. Y lo más grave tal vez es que hay personas que están apremiadas, mezcladas con personas también apremiadas, pero que ya vienen de cumplir una condena por cuestiones de materia penal. Licenciada, qué pena, pero el tiempo se nos fue. Claro que Una hora se nos fue. Se nos fue. Yo creo que vamos a tener que
pactar otro programa con mucho gusto, muy a corto tiempo gusto, para que hablemos de la premio, porque es todo un tema. Bueno, usted que a usted le costó 13 años. Imagínese. 13 años hacer este libro. Y no podemos en una hora abarcar no podemos ni 5 minutos, ¿verdad? Pero bueno, así es que ya lo comprometo para que en el menor corto tiempo posible, y yo sé de su disposición, podamos volver para hablar de este tema, porque tiene muchas aristas, desde luego, ¿verdad? Sí. El tema de las suspensiones, el no pago de la pensión, cómo se procede con el acobrar las pensiones que no se han pagado. O las cobradas ilegítimamente. O las cobradas ilegítimamente. O sea, hay toda una cantidad de temas que hay que abordar. Y yo creo que este canal nos permite eso, ¿verdad? Poderlo hacer y llevar claridad a mucha gente que nos ve. Y este tema, pues creo que amerita nuestro tiempo, ¿verdad? Con mucho gusto, claro que sí lo podemos programar. Sobre todo, creo yo, don Aquiles, que la cultura jurídica, que es la que nutre este programa que usted dirige, puede llegar a poner paz en los hogares. Y eso es algo que es muy importante para mí. Muchísimas gracias, licenciada, y que tenga éxitos con la imprenta, con la venta de este libro, que es una joya para todos los que amamos el derecho. Todos debemos de leerlo, porque realmente nos viene a aportar mucho desde el punto de vista de la afectación de un apremio que no cumpla con los requerimientos necesarios. Bien, muchísimas gracias a la licenciada y jurista Mauren Roxana Solís Madrigal, jueza de familia de Desamparados y magistrada suplente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, por haber compartido con nosotros hoy una pincelada acerca del tema de las pensiones alimentarias y el premio corporal. Muchísimas gracias y nos vemos yo de noche en una edición más de Hablemos.